Bien, ¿cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo maravilloso para nosotros hoy? ¿Sí o no? Amén. Bien, aquellos que tengan su Biblia, vayan conmigo al libro de los Hechos desde el capítulo 2, ¿sí? Desde el verso 4, en el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos, di conmigo, fueron todos llenos. Dilo. Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, di conmigo, confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey por su palabra. ¿Sí? Esto acontece cuando el Señor Jesús va al cielo, es tomado arriba, ¿sí? La ascensión. El Señor sube y Él da una promesa y Él dice, no os mováis de aquí hasta que no seáis investidos de poder desde lo alto. Ajá. Entonces, la promesa del Espíritu Santo vendría sobre ellos. Y ellos estaban juntos, unánimes, esperando, estaban en comunión, estaban buscando al Señor, ¿sí? Y en ese tiempo, ellos estaban ahí en el aposento alto. Nosotros hemos estado en ese lugar, en Jerusalén. Y realmente sientes la presencia de Dios en ese lugar. Es increíble. Y todos estaban ahí, estaban deseando esa promesa. Que la unción, que el Espíritu de Dios cayese sobre ese lugar y ellos fueran investidos de poder desde lo alto. Porque no puedes ir a ningún lugar, escúchame bien, si no eres investido de poder desde lo alto. Si el Espíritu de Dios no está sobre ti, necesitamos comenzar a vivir la realidad del Evangelio. Vivir la realidad de que el Espíritu Santo es una persona y que nosotros necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida en todo momento. En todo momento, en toda ocasión, siempre. ¿Cuántos están de acuerdo? Siempre lo necesitamos a Él. Y estas personas estaban ahí. Recordar una cosa, el momento en el que ellos estaban viviendo era un momento de persecución. Porque empezaron a perseguir a los cristianos, empezaron a perseguir a los discípulos, a todos aquellos que rodearon a Jesús. Y no eran únicamente los 12 apóstoles, sino había muchas más personas que seguían a Jesús. Había mucha más gente que seguía a Jesús. Y todos ellos estaban esperando la promesa. Di conmigo, la promesa. Y el día llegó. Un fuerte estruendo llegó. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando la presencia de Dios cae, las personas, aquellas que están esperando, que están anhelando, son llenas del Espíritu Santo. Pero encontramos dentro de todo el grupo varias clases de personas que se encontraban ahí. O sea, había mucha gente, cayó el Espíritu de Dios, pero habían gente que no lo recibió. ¿Por qué?
La Biblia dice que habían unos que se burlaron. E incluso dijeron, estos están borrachos, llenos de mosto, quiere decir que estaban borrachos. Empezaron a menospreciar lo que allí estaba sucediendo, lo que ellos, estando en el mismo lugar, en el mismo sitio, no fueron capaces de recibirlo, sino que se burlaron y menospreciaron. Y eso sucede en la iglesia de hoy, después de 2024 años, sigue pasando la misma historia. En un mismo lugar, en un mismo sitio, el Espíritu Santo es derramado y vemos 4 situaciones dentro de un mismo lugar. 4 tipos de sucesos que pasan en el mismo sitio y que las personas los reciben de manera diferente. Un mismo espíritu, 4 formas de verlo de diferente manera. ¿Sí? ¿Cuántos me siguen? Ahora, esto es lo peor que podría pasar. Lo peor. Hay unos que no entienden lo que está ocurriendo y como no saben cómo reaccionar a lo que están viendo, se burlan. Comienzan a criticar y a menospreciar lo que está pasando, lo que sus ojos están viendo. Pero el peligro es que estas personas no saben que lo que están cometiendo es un pecado terrible contra el Espíritu Santo. Están blasfemando. Blasfeman. Porque ellos dicen, no, sí, cuando tú te burlas de lo que sucede, porque lo que está sucediendo no sucede porque sí, sino porque el Espíritu de Dios está siendo derramado. Y te ríes del suceso, por lo cual te estás riendo de quien está provocando ese suceso, que es el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús una vez estaba liberando a una persona, ocurrió que unos que estaban allí otorgaron ese poder a Belcebú. Y Jesús dijo que todo pecado sería perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo digo a la iglesia y a los que nos están viendo, a las personas que nos ven, no critiques, no te burles de lo que no entiendas. No vaya a ser que lo que tú estás haciendo es un pecado terrible contra el Espíritu Santo. Mejor arrepiéntete, pídele perdón y di, Señor, lo que no entiendo, me gustaría entenderlo y me gustaría experimentarlo. Porque si eres tú, lo que está para esa persona también puede estar para mí. Entonces, con un corazón humilde, tú comienzas a decir, no entiendo, nunca me ha pasado. Veo que le pasa al vecino de al lado y que le pasa a aquel, pero a mí nunca me sucedió. Ahora, que no me suceda a mí no quiere decir que no exista. Quiere decir que yo no lo he experimentado, pero necesito experimentarlo. Cuando tú tienes este corazón, va a venir sobre ti el Espíritu de Dios. Pero cuando tú tienes un corazón cerrado a las cosas del Espíritu, olvídate de que pueda suceder, porque Dios no es un ocupa, no entra a la fuerza. Dios es un Señor y solo entra por aquel que le abre la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, yo cenaré con él y él conmigo. Pero cuando el Espíritu de Dios es derramado y tú no abres la puerta, no pienses que Él va a entrar por la fuerza. Puede ser que tú en un momento dado quieras y no lo experimentes, no importa. Otra vez será, o en otro momento será. Pero lo que nunca, nunca, nunca debes hacer bajo ningún concepto es burlarte y menospreciar lo que está sucediendo. Amén. Esta gente es incrédula. Es gente que no cree. Personas que no creen, personas que menosprecian. No seas incrédulo, cree. Porque si está en la Biblia,
si esto viene sobre tu vida, si es algo que está sucediendo, únicamente abrázalo. Abrázalo. Yo quiero todo de Dios. Todo. Lo que entiendo y lo que no entiendo. Porque a mí no me ha sido otorgado entender todas las maravillas de Dios, y creo que a ningún ser humano le ha sido otorgado eso. Porque si no, sería demasiado fácil entenderlo todo. Entonces, si tú lo entendieses todo, ¿qué te queda por descubrir? Si lo entendiésemos todo, ¿qué nos quedaría por descubrir? Nada. No nos quedaría nada por descubrir. Pero cuando tú no lo entiendes todo, es una aventura. Porque lo que viene, como no lo entiendes, tienes que descubrirlo y tienes que adentrarte en ello. ¿Amén? Dar un aplauso al Rey. Después estaban los que estaban confusos. Aquellos que no sabían qué pensar, qué hacer o qué decir. Los confusos son aquellos que, viendo el poder de Dios, no saben cómo encajarlo. No saben cómo encajarlo. ¿Por qué? Porque la razón comienza a pelear contra lo sobrenatural del Espíritu. Estaban aquellos que estaban confusos, viendo lo que sucedía, decían: wow, pero esto ¿cómo puede ser? Y estaban confundidos porque su razón les hablaba una cosa, pero veían lo que el Espíritu estaba haciendo. Ven gente que cae bajo el poder de Dios cuando estamos orando por ellos. Ven gente que es libre de ataduras demoníacas y ven cómo los demonios salen dando voces. Hay milagros, hay sanidades, sucede de todo. Pero ellos no lo pueden recibir porque están confundidos. Hay una lucha en su mente entre la razón y lo sobrenatural de Dios. No lo pueden encajar. Por eso están confusos. Porque la razón golpea. Y hay momentos en los que tú y yo tenemos que echar a un lado la razón y dejarnos llevar por lo sobrenatural. Porque nunca vas a poder decir: esto es así, en lo que es sobrenatural. No puedes. Porque dime tú, ¿cómo encajas tú que con 5 panes y 2 peces tú puedas hacer una multiplicación que coma todo el mundo? Que coman más de 5.000 personas. ¿Cómo? No puedes razonarlo, no puedes meter la razón. Tienes que creer, punto. Y ya está. Porque Dios, su campo de juego, como digo yo, es lo sobrenatural. Para Dios lo natural es lo sobrenatural. Pero para ti y para mí no lo es, porque nuestra mente es limitada. Pero sí, una cosa sí podemos tener, que es creer. No ser incrédulo, sino creer. No vivir confuso, sino vivir con fe. Amén. Es que a mí me confunde. Es que no tiene que confundirte. Si te confundes, porque la razón está latente en tu mente. Tú tienes que echar a un lado, en las cosas de la fe, echa a un lado la razón. Utiliza la razón espiritual, diciendo: si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Ahí sí que tú puedes emplear la razón en base a lo espiritual. Quiere decir, mi fe es mi razón de ser. Amén. Mi fe es lo que yo creo que Dios va a hacer en mi vida. Por lo cual no hay confusión en mí. Lo que hay es una certeza de lo que espero se va a cumplir. Amén. Esa es mi razón y esa es mi razón de ser. Que Dios lo que promete, cumple. Punto. Y que a mí no me toca. Ni a ti ni a mí nos toca razonar, ni nos toca andar confundidos porque no nos encaje una cosa. No tiene por qué, es que no nos tiene por qué encajar. ¿Quién dijo que a nosotros nos tiene que encajar las maravillas de Dios? No hay ninguna parte. Lo que te queda es recibirlo por fe. Recibirlo en tu vida.
Ya está. Pero cuando tú eres capaz de realmente de entrar en ese nivel, de entrar a ese nivel, vas a ver cosas tremendas. Jesús mismo dijo que teníamos que recibir, ¿qué? Recibir las cosas de Dios como ¿quién? ¿Cómo? ¿Y por qué niños? Porque los niños no tienen puesto fronteras en su mente. Para un niño todo es posible. Hay niños que quieren ser Superman. Y tú y yo sabemos que es un personaje de ficción. Pero el niño puede creer que es posible. El niño quiere ser astronauta. El niño quiere ser... Y tú dices, ay, cariño, eso vale mucho dinero. Pero el niño no piensa en lo que cuesta, sino piensa en que él lo puede hacer. Entonces, cuando el Señor Jesús decía que fuéramos como niños, que recibiéramos el reino de los cielos como niños, era ¿por qué? Porque el niño no tiene fronteras. No tiene fronteras en su mente. No es que llega hasta aquí, de aquí para adelante no puede. No, el niño no tiene fronteras. El niño cree sin tabú, cree sin frontera. Piensa que todo es posible. Amén. Todo es posible. ¿Cuántos creen que todo es posible? ¿Pero qué pasó? ¿Mordió la lengua al gato? Si a mí me dicen que todo es posible, pego un salto de la silla. Todo es posible. Todo es posible para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Amén. Estaban los que se burlaban, estaban los que estaban confusos y estaban los que estaban atónitos y maravillados. Estar atónito y maravillado, porque cualquiera puede decir, bueno, pastor, no está mal, ¿no? Estaban atónitos y maravillados. Pero estar atónito y maravillado no te asegura la llenura del Espíritu Santo. Estar atónito y maravillado no quiere decir que seas un hombre o una mujer de fe. Los israelitas eran personas maravilladas por el poder de Dios. Ellos salieron de la esclavitud y vieron las maravillas de Dios. Pero el hecho de estar maravillados no les hacía entrar en la tierra prometida, no les aseguraba la tierra prometida. Hay gente que vive cada culto maravillado y perplejo. Vive maravillado y perplejo a causa de lo sobrenatural que sucede en este lugar. Pero lo malo de estar siempre maravillado es que, por un lado, no te asegura ser lleno del Espíritu, pero por otro, también te puedes volver un degustador de cultos. Los israelitas vieron cómo Dios abrió el mar en dos para que ellos pasaran. La nube de día y la columna de fuego de noche. Maná caer del cielo. Codornices para comer carne. El agua de la roca. Y tantas otras cosas. Y aunque vivían sorprendidos, perecieron en el desierto. Al Señor Jesús lo vieron hacer los milagros más sorprendentes que se habían visto. Milagros que jamás nadie hubiese visto en ese lugar. Pero cuando estaban delante de Pilato, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma gente que vivió sorprendida por ver a Jesús hacer los milagros que hacía, cuando ya no les cuadraba, gritaron, crucifíquenlo. Así que vivir sorprendido de lo que Jesús hace en este lugar no te asegura la llenura del Espíritu Santo, sino que te puede hacer un degustador de cultos. Hoy el culto no estuvo tan bien. La palabra no me gustó tanto. Voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Degustadores de culto.
Y venimos no tanto al culto a buscar a Dios y adorarlo a Él, sino a buscar que nos sorprendan. ¿Por qué? Porque si no, no estoy a gusto. Atónito y maravillado. Eso está bien si te da el paso para ser lleno del Espíritu Santo. Pero si no, olvídate, estar atónito y maravillado no te asegura esa llenura. Necesitas tener un corazón dispuesto, que necesite un cambio. Saca el orgullo a un lado, saca lo que sabes. En un mismo lugar, un suceso para todo el mundo y 4 expresiones diferentes delante de un mismo suceso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un mismo suceso, 4 reacciones diferentes para un mismo suceso? Muchos de los que están aquí dirían, bueno, yo si llego a estar ahí, hubiera estado lleno del Espíritu Santo. No lo sé. No lo sé. Porque el Espíritu Santo que estaba hace 2000 años allí, está aquí también. Y no sé cómo tú reaccionas cuando la presencia de Dios cae en este lugar. ¿Eres de los que se burlan? ¿Eres de los que se confunde? ¿Eres de los que se quedan atónitos y maravillados porque ven el poder de Dios? ¿O eres de los que se rinden a Él? Daos cuenta que dice, fíjate bien, que estaban juntos unánimes. Ellos. Ajá. Porque muchas personas a veces dicen, bueno, pero Dios también puede tocarme aquí. Y es verdad, claro que sí. Pero cuando hay un llamado, te lo digo así, cuando hay un llamado, el llamado no se hace por costumbre, se hace porque Dios hace un llamado. Porque Dios hace el llamado, porque Jesús te hace un llamado, porque Jesús te está llamando. Y la fe sin obras es muerta. La fe, di conmigo, la fe sin obras es muerta. Ser llenos del Espíritu Santo es lo que nosotros tenemos que querer siempre. Y poder mantener nuestra lámpara siempre a rebosar del aceite de la unción. Ahora, ¿cómo llegaron ellos ahí? ¿Cómo ellos llegaron a eso? A ser llenos. ¿Cómo? Porque ellos estaban en continua comunión con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Su presencia en nuestras vidas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Esa es una de las cosas que ellos estaban experimentando en aquel momento. Y que los demás, los confundidos, los atónitos, los maravillados, los burlones, no podían entender. Porque el Evangelio y el poder de Dios para ellos es locura. Así que cuando comienzas a ser lleno del Espíritu Santo, tu carácter comienza a cambiar. Pedro pasó de ser un cobarde que negó a Jesús y hasta lo maldijo, a ser un valiente que se levantó y le predicó con denuedo a más de 5,000 personas. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre estos y los otros? ¿Cuál era la diferencia entre los que recibieron la llenura y los otros que estaban allí? El hambre y la sed que ellos tenían. Esa hambre y esa sed por las cosas de Dios son las que marcan la diferencia y te saca de esa actitud religiosa y legalista y pasas a ser
un buscador de Dios. Amén. Cuanto antes sepas que tú le necesitas, cuanto antes tengas hambre y sed de Dios, comiences a buscarlo a Él y dejar de entretenerte con otras cosas y comenzar a prestar atención a lo que Dios quiere hacer, entonces vas a comenzar a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te lo digo de verdad. Cuanto antes comiences a tener en tu vida prioridades en tu vida, prioridades, y respeto al Espíritu de Dios, antes comenzarás a obtener lo que quieres. Porque muchos podemos decir, ay, me gustaría, ay, cuánto me gustaría, ay, cuánto quisiera. Sí, pero si tú no das el paso para ello, olvídate. Dios, te lo digo otra vez, Dios no es un ocupa, Dios es un Señor. Y Él no entra a la fuerza si tú no le abres la puerta. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. Él está aquí y Él quiere hacer algo tremendo en tu vida. Él quiere derramarse con poder en tu vida. Suba la alabanza. Él quiere derramarse con poder en tu vida. Que tú tengas esa experiencia con Él. Yo no sé si estás confundido, perplejo o maravillado. O si alguna vez te burlaste de lo que vistes, de lo que pasaba. Pero yo quiero hacer un llamado para que tú vengas aquí, para que dejes todo eso y comiences a ser un buscador. Y si eres un buscador, que vengas aquí a ser lleno del Espíritu. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Esto es una relación personal con Dios. Es una relación personal, tú y Dios. No es ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu hermano, ni con nadie. Eres tú y Él, y ya está. Cuando subas al cielo y estés en la presencia de Dios, no podrás decir, no, mi esposa, no, mi esposo, no, es que mi hijo, es que yo no quise dejarle solo, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo no sé qué. No, hay una dirección clara, o la tomas o la dejas. ¿Sí o no? Así que, si tú eres una valiente y si tú eres un valiente y realmente estás aquí porque quieres un cambio en tu vida, y no has venido como espectador, sino que has venido como alguien que quiere algo, un cambio radical en su vida, entonces ven aquí al frente. Porque Él es el que va a hacer ese cambio en ti. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Porque esta es una iglesia de buscadores. De gente con hambre y sed de Dios. Gente que quiere un cambio radical en su vida, en su familia. Pero los cambios empiezan individualmente. Los cambios empiezan por cada uno. Empieza por ti. Y el Señor después va haciendo entre uno y otro. Pero el cambio comienza en ti. No esperes a que el cambio comience en otra persona. No, el cambio comienza en ti. Preocúpate por ti primero. Por cambiar tú. Y ya Dios hará el resto. Pero necesitas creerle a Él y salir de la tibieza. Un mismo suceso
4 reacciones diferentes en un mismo lugar. La presencia de Dios, dice, como un estruendo, un terremoto, un estruendo tremendo. Y aún así no fueron capaces de disfrutar de la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Yo solo espero que en este lugar solo haya una reacción, y sea buscarle a Él, quererle a Él y querer que Él cambie nuestras vidas. Amén. Levanta tus manos ahí. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.